Buen día, chicos. El día de hoy vamos a revisar teorías del origen de la vida en la materia de biología. Y pues bueno, es importante que pongan atención. El tema es sencillo, solamente que al ser varias teorías puede causarles confusión. La actividad ya está en Classroom. Y pues bueno, vamos a revisar las teorías que existen sobre el origen de la vida. En primer lugar, tenemos la teoría del creacionismo o la teoría creacionista, que sostiene o argumenta que todas las especies actuales y anteriormente existentes fueron creadas por un ser divino, en este caso por un dios. Eso seguramente algunos de ustedes lo han visto en la Biblia, o si alguno de ustedes ha ido al catecismo o a misa. Entonces, argumenta así que los seres vivos que ya no existen fueron extinguidos gracias a varios cambios meteorológicos que se dieron, como el diluvio, como caídas de meteoritos, y que se extinguieron y que estos no son antecesores de nuevas especies, que al momento de extinguirse estos, ese ser divino, creador de todo, creó nuevas especies. Por ejemplo, acá tenemos que esta pareciera una jirafa, pero la teoría creacionista diría que esta es una especie que en su momento existió, pero no tiene nada que ver con esta, y no tiene nada que ver con esta, que es lo que conocemos como una jirafa. O sea, está obviamente en contra de la teoría de la evolución. Dice que pues siempre hay nuevas especies que se crean y que las que se extinguieron fueron causadas por relatos o, bueno, sí, relatos que pueden encontrar en la Biblia, chicos. Esta teoría aún es muy defendida y por eso es que es necesario que ustedes la conozcan o se revise al momento de sus clases. Otra teoría un poco obsoleta es la teoría de la panspermia. Esta teoría fue impulsada por Arrhenius, y Arrhenius lo que decía era que la vida tiene un origen extraterrestre. Sí, Arrhenius decía que nosotros éramos producto de los extraterrestres. No como tal los extraterrestres que ustedes conocen. Más bien Arrhenius decía que con la caída de meteoritos que llegaban a la Tierra, llegaban también microorganismos que fueron los causantes de que se originara la vida o que iniciara la vida en el planeta Tierra. Aquí podemos observar qué tipo de organismos planteaba Arrhenius que llegaban. Sin embargo, esta teoría fue rechazada porque el clima o la temperatura, más bien la temperatura que existe en el espacio, es demasiado fría y no permitiría la existencia de este tipo de organismos ni de ningún otro. Ya entrando en cuestiones más científicas y de experimentación, tenemos a las siguientes teorías. La generación espontánea y biogénesis. Estas son dos teorías, generación espontánea por un lado y biogénesis por otro, pero el hecho de que se las ponga juntas es que fueron contemporáneas, es decir, al momento de que se postuló la generación espontánea, se postuló la biogénesis como opositora. Iban de la mano, pero eran como contrarias, o sea, la generación espontánea decía, no es esto, y la biogénesis, no es esto, y así andaban todo el tiempo peleando. Y hubieron diferentes científicos que en su momento pues se aventaron un round para defender cada uno una de las teorías. Y en primer lugar vamos a encontrar a J.B. Van Helmont. Este científico en 1667 argumentaba que todos los seres vivos eran obtenidos a partir, había más bien seres vivos obtenidos a partir de la degradación de la materia.
Y sí, habían seres vivos que se obtenían a partir de otro ser vivo igual. Él decía, basta con colocar ropa sucia y algunos granos de trigo para que en 21 días aparezcan ratones. Entonces, este es su experimento, es un botecito abierto con ropa sucia, trigo, y después vemos que aquí hay ratoncitos, ¿vale? Y decía que entonces las especies se podían dividir en dos o clasificar en dos: las especies obtenidas a partir de la degradación de la materia y las especies obtenidas a partir de la reproducción, que es como comúnmente conocemos. Esto en 1667, o sea, hace añísimos, chicos, añísimos. Entonces, después de que Van Helmont dijo esto, llegó otro científico llamado Francesco Redi y le dijo, a ver, espérate, los insectos jamás van a poder nacer de la putrefacción, y con insectos me refiero a ningún ser vivo. Entonces, Redi hizo el siguiente experimento para comprobar esto. Primero, en un frasco, bueno, en dos frascos, en este y en este, metió un pedazo de carne de cordero o de borreguito, como ustedes quieran llamarle. Uno lo tapó completamente y no permitía la entrada de ningún tipo de gas del exterior o de ningún tipo de organismo. Y el otro lo dejó completamente abierto. Lo que observó después de días es que el que estaba cerrado no tenía ninguna señal de vida. No había ninguna larva, no había ningún animal dentro. Pero el que estaba abierto tenían pues mosquitas, tenía larvas en la carne. Sin embargo, los defensores de la generación espontánea dijeron, no, pues es que cerraste la botella y los organismos de aquí dentro que se pueden crear necesitan de oxígeno. Entonces, no, tu teoría o tu experimento no es válido. Entonces, Reddy dijo, bueno, entonces voy a intentar poner un frasco con una gasita y una mallita para que no entre ningún organismo externo, pero puede entrar oxígeno, y esa vida que ustedes dicen que se crea a partir de materia orgánica de la nada, sin necesidad de otro organismo, pues en realidad sí se cree. Y lo que observó es que no hubo ninguna vida, sin embargo, no hubo vida adentro, sin embargo habían mosquitas aquí afuera y larvas en la parte de la gasa, por lo que pues negó la teoría de Van Helmont, que era un poco más grande que él. Y ellos fueron los dos primeros. Después llegaron Needham y Spallanzani, casi 100 años después, o más bien 100 años después. Y Needham retoma el experimento de Van Helmont del lado de la generación espontánea y dice, bueno, para que no digan que hizo un caldo de carne nuevamente, pero el de él fue un caldo con agua. Reddy solamente era un pedazo de carne. Y hizo un caldo, lo calentó a una temperatura pues muy alta, lo que para él significaba o implicaba que cualquier organismo que ya existiera aquí antes iba a morir y su caldo iba a quedar completamente libre de cualquier microorganismo. Y lo que observó al pasar los días es que se formaron colonias de bacterias. Pero algo importante es que este frasquito pues estaba abierto, porque él justo argumentaba que la vida se necesitaba para que aquí se formara vida necesitaba de oxígeno, como todos los seres vivos que conocemos que no son plantas. Sin embargo, llegó Spallanzani y le dijo, a ver, espérate, eso no es cierto. Entonces hizo exactamente lo mismo, pero lo tapó. Tapó los caldos, lo dejó libre de microorganismos y observó que no se formó nada. Entonces, los defensores de la generación espontánea nuevamente dijeron,
pues es que lo tapaste y este caldo se murió, no se puede aquí ya formar nada. Los microorganismos que se pudieron aquí haber formado, pues ya no se formaron porque no hay oxígeno. Sin embargo, Spallanzani abrió la botella, la misma botella, la volvió a recalentar y la abrió y demostró que los microorganismos o las bacterias que aquí se formaban, pues eran provenientes del exterior y no tenía nada que ver con que este caldo ya estaba muerto y aquí no se iba a formar nada. Este caldo aún no es como que sirviera, pero aún podía ser capaz un microorganismo del exterior de llegar y formar aquí su familia, sus hijos, su casita, su ranchito y pues vida, ¿no? Pero Spallanzani nuevamente defendía la biogénesis. Después, y le vamos a llamar al ganador de todo, del renombre, llega Pasteur en 1864 y gana un concurso por este experimento. Primero, Pasteur decía que la vida solamente se originaba de una vida preexistente, lo que quería decir o negaba totalmente la teoría de la generación espontánea. Y para eso hizo un experimento similar al de Needham y Spallanzani. Puso a hervir un caldo de carne a una temperatura muy alta, pero si observan el matraz que él utilizó era diferente. Era de bola, el cuello era largo y curveado y muy delgadito, lo que impedía o imposibilitaba la entrada de otros microorganismos o de esporas de estos microorganismos. Si recuerdan las clases de tipos de reproducción asexual, los microorganismos se reproducían por espoluración, sí, o por esporas, que era así como que soltaban como unos polvitos o como unas cositas que formaban nuevos microorganismos. Entonces se supone que el cuello lo que iba a hacer era evitar que entraran microorganismos, se quedaran atrapados en el cuello de la matriz, pero pues permitía la entrada del oxígeno, porque sabemos que el oxígeno por cualquier rendija va a entrar. Y lo que observó es que el caldo se mantenía libre de microorganismos, por lo que aquí no se estaba generando nada, y él argumentaba que era porque no había entrada de otros seres vivos por aquí, ¿no? Y lo que hizo después para demostrar que la vida ya se originaba de una ya existente, pues fue romper el cuello de ese mismo matraz y al poco tiempo observó que ya había aquí otras colonias de microorganismos o de bacterias. Y es así que la teoría de Pasteur de la biogénesis se postula fuerte hasta ese momento. Sin embargo, estas teorías no lograban explicar el origen, aunque lograron explicar que los seres vivos que existen son resultado de otros seres vivos que ya existieron, no lograba explicar cómo inició o se originó la vida en la Tierra. Por lo que más tarde llegan Alexander Oparin con su maestro John Haldane, y es ahí donde dicen que el alumno luego supera al maestro. Y Oparin principalmente creó la teoría quimiosintética, que argumentaba que la vida se originaba a partir de las condiciones que existían en la Tierra hace millones de años. Ellos decían que la vida en la Tierra inició hace, anoten esto, 3.500 millones de años. O sea, muchísimos años atrás. Y pues bueno, en la Tierra en ese entonces no había oxígeno, no había atmósfera como la conocemos hoy en día.
que ya revisaron en su clase de geografía, no había capa de ozono porque no había oxígeno, pero habían algunos gases como el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, que a su vez formaban otros gases más compuestos como el metano, el amoníaco y así. Entonces, estos gases, con la suma de la energía calórica del sol y los rayos ultravioleta que podían entrar porque no había capa de ozono, hicieron que esta combinación formara moléculas orgánicas simples como aminoácidos, azúcares, y después de estos aminoácidos y azúcares y otros se juntaban y formaban proteínas, polisacáridos, que son azúcares como más compuestas, y que esos a su vez luego se juntaban con otros polímeros, que eran otros polisacáridos, proteínas largas, y así se iban juntando entre ellos, hasta formar los primeros o el primer organismo que existió en la Tierra. Ustedes, que ya revisaron el tema de la célula, deben saber que el primer organismo fue procariote. Eso quería decir que no tenía un núcleo definido, por así decirlo. Sí eran heterótrofos porque no podían producir su propio alimento, y anaerobios. El hecho de que sean anaerobios quiere decir que no respiraban como nosotros respiramos, con oxígeno. Ellos tenían otra forma de cumplir esa función, ya que el oxígeno no existía en ese entonces. Y a partir de este organismo, que fue el primero se podría decir que fue el primer organismo que existió en la Tierra, pues ellos empezaban a liberar como otros gases, se empezaron a formar plantas primitivas, las plantas ya empezaron a crear oxígeno, y así una cadena de sucesos que nos llevó a lo que actualmente somos y a lo que actualmente conocemos de otros seres vivos, de otras especies. Pero esto fue solamente la teoría, pero los científicos se preguntaban, bueno, muy padre tu teoría, muy suena bien, pero pues ¿cómo me compruebas que esto de acá es posible? Entonces más tarde llegan Stanley Miller y Harold Urey en 1953, y ellos comprobaron que si la teoría de Oparin y Haldane era cierta. ¿Cómo lo hicieron? Pues recrearon ese escenario que Oparin y Haldane pues relataban, y hagan de cuenta que este era su instrumento de trabajo. Aquí había los gases que ya existían, aquí hay carbono, aquí hay amoníaco, hidrógeno, y de este lado pues había agua que simulaba el mar. A esto le metieron rayos eléctricos, luz, rayos ultravioleta, y así fue como hicieron como su representación de lo que Oparin y Haldane hablaban, y observaron que se formaban varios aminoácidos. Los aminoácidos son como las partes más pequeñas, unas partes más pequeñas de las proteínas, y todos los seres vivos estamos formados por proteínas y otras cosas, pero las proteínas son muy importantes porque son estructurales y tienen otras funciones. Estructural me refiero a que las proteínas forman nuestras uñas, nuestra piel, nuestro cabello. Entonces, observaron que se formaban varios aminoácidos, con lo cual, pues, comprobaron que la teoría de Oparin y Haldane estaba muy cerca de la realidad. Y hasta ahorita es la teoría más aceptada. Esta, a diferencia de las otras, pues no tiene tantísimos años, sí, son un buen.
muchos años, pero no son 300 años o 200 años como las otras. Es la teoría que hasta ahorita es la más aceptada y la más reciente. Sin embargo, llegó más tarde Lynn Margulis, la primera mujer que se menciona en todas estas teorías del origen de la vida. Y ella, pues esto no tiene tantísimos años, decía que no había como competencia entre los seres vivos que existieron en aquel entonces. Entonces podía existir una simbiosis en la cual, bueno, revisemos primero qué quiere decir teoría endosimbiótica. La endocitosis se refiere a comer o absorber un organismo a otro. Y la simbiosis se refiere a la asociación entre dos organismos para beneficiarse mutuamente. Entonces, la teoría de Margulis de la endosimbiosis decía que la formación de células más evolucionadas, como las eucariotas, fueron producto de la endosimbiosis. ¿Y esto cómo sucedió? Más o menos algo así. Imaginen que esta es una célula procariota, que sabemos que es una célula un tanto simple, que no tiene núcleo, que no tiene muchos organelos. Y entonces aquí tenemos otro, pues, como organismo que andaba sueltito por ahí, que producía ATP, que es como la energía, y que estaba muy desprotegido por la vida. Entonces él necesitaba que alguien lo protegiera, por así decirlo. Y entonces esta dijo, pues mira, yo estoy viendo que tú produces energía y yo necesito energía, entonces vente para acá. Y así fue como la endosimbiosis sirvió para que la célula evolucionara y se formaran células más complejas con muchos organelos que pues ya revisaron, como el aparato de Golgi, las mitocondrias, los cloroplastos y otros. Y la endosimbiosis entonces significa el hecho de que una absorba a la otra, pero a su vez estas intercambien como favores y se ayuden mutuamente para sobrevivir o para cumplir una función. Y pues sería todo, chicos, sobre las teorías del origen de la vida. Espero pues el día lunes verlos y que cualquier duda que pueda surgir me la hagan saber. Y pues nada, nos vemos entonces. Su actividad, como les dije, ya está en Google Classroom. Si no la pueden entregar en ese momento por las prisas, pues la pueden entregar, tienen el límite el día miércoles antes de las 2 de la tarde. Hasta luego, chicos, y mucho éxito.